Bienvenidas y bienvenidos a esta inmersión en el corazón narrativo de Paraguay. Hoy vamos a explorar juntos el tomo 5 de Cuentos y Relatos de mi Tierra Colorada. Es una colección que, rescata narraciones breves del acervo cultural paraguayo. Exactamente. Y es, digamos, el resultado de un proyecto muy interesante que arrancó en la radio, ¿sabías? Luego se adaptó al formato de video en YouTube, sobre todo en pandemia, y ahora, culmina en estos libros. La idea siempre fue difundir la literatura paraguaya. Claro, y este tomo en particular se centra en fábulas, leyendas, relatos populares. Muchos vienen de la tradición oral guaraní, ¿verdad? Así es. Entonces, hoy vamos a ver el prólogo y 3 historias que elegimos para entender un poco más de qué va esto de la Tierra Colorada y cómo se narra a sí mismo. Sí, la idea es ver cómo estas historias reflejan esa particularidad bicultural y bilingüe del país. Son como una ventana a sus costumbres, a su visión del mundo, todo con un lenguaje sencillo, pero muy cargado de significado. Empecemos por el prólogo, que ya de por sí cuenta una historia interesante sobre cómo se adaptaron. Nació en la radio, en 2019 creo. Pero para no parar en la pandemia, saltó a YouTube. Hicieron como unas cápsulas audiovisuales, ilustradas, y de ahí al libro impreso. ¿Qué nos dice eso? Esa necesidad de seguir contando. Revela yo creo una vocación muy fuerte por la difusión cultural. Por ir más allá de los formatos, ¿no? De las circunstancias, para que estas historias lleguen a más gente, en Paraguay y afuera también. Y la estructura del libro sigue la de los videos, ¿no? Presentación del autor, la obra, el relato en sí. Exacto, la transcripción del relato y luego datos biobibliográficos. Mantiene esa coherencia. Y hay un detalle que me llamó la atención. Los códigos QR. En cada capítulo, un QR que te lleva al video en YouTube. O sea, lees y después ves la animación. Sí. Es un puente interesante, ¿no? Entre lo físico y lo digital. Como para conectar la tradición de leer con, las nuevas formas de consumir cultura. Totalmente. Y este tomo 5 específicamente agrupa 10 relatos. Están las fábulas, que llaman morangú, las leyendas o mombeupi y los relatos populares, caso Ñemombeu. Mira qué interesante los nombres en guaraní. Sí, y la mayoría, como decías, vienen de la tradición oral guaraní, aunque están traducidos al español para que lleguen a más gente. El hilo conductor es que son historias que, enseñan algo, informan y, sobre todo, ayudan a entender un poco la identidad paraguaya. Entremos ya a uno de los relatos. El primero es Un amigo especial, de Carmen Cáceres. Está inspirado en un mito muy conocido allá, el Pombero. Pero, ¿qué más nos cuenta la historia, más allá del mito? Es un relato contado en primera persona. Una mujer adulta que recuerda su infancia, ¿no? Sus vacaciones en casa de los abuelos. Y se centra en una visita, cuando tenía unos 10 años. Ajá. Y su fascinación por un vecino, un tal Don Agüero, que, se decía que tenía un pacto con el Pombero. Un pacto con el Pombero. ¡Qué fuerte para una niña de 10 años! ¡Claro! Y la narradora, en su inocencia infantil, intenta como ayudar a Don Agüero. Le deja ofrendas al Pombero. Caña, cigarros. Y cartas. Le escribía cartas al Pombero. Eso me pareció súper tierno. Y las ofrendas desaparecían, ¿no? ¡Qué misterio! Sí, desaparecían. Y ella nunca lo ve, claro. Pero la intriga queda. Y el giro viene años después, cuando vuelve ya de adulta. A ver, contame. Descubre que la esposa de Don Agüero había guardado todas esas cartas que ella le escribió al Pombero de niña. No. ¡Qué increíble! ¿Y qué significa eso? Más allá de la ternura del recuerdo, lo que realmente muestra, creo yo, es cómo las culturas viven con sus mitos. No son solo cuentos viejos. El mito está ahí, en lo cotidiano, explicando cosas, dando marco a las relaciones, a los miedos. Claro, como parte de la vida diaria. Exacto. Y cómo la memoria infantil teje esa mezcla de fantasía y realidad que después es casi imposible separar. Vemos al mito funcionando socialmente, digamos. Cambiemos ahora a una fábula. Se llama De cuando el conejo quiso ser más grande. Y es de Don Félix de Guaranía. Él era un gran conocedor de la cultura guaraní, poeta bilingüe. El título ya nos dice algo, ¿no? Un conejo que no estaba contento con su tamaño. Tal cual. Un conejo llorón, dice el texto, que se queja de ser chiquito. Y se encuentra con un mono, que le ofrece hacerlo más grande.
pero claro, con condiciones. Ah, siempre hay condiciones. ¿Qué le pide? 3 cosas dificilísimas. Una pluma roja de gavilán, un colmillo de tigre y un huevo de víbora de la cruz. Casi nada. Wow. ¿Y el conejo lo consigue? ¿Sí? Y eso es lo interesante. Lo consigue, pero no por fuerza, sino usando la astucia, el ingenio, apelando a la compasión de los otros animales, engañándolos un poquito a veces. ¡Qué conejo! Y bueno, va con el mono listo para su premio, ¿no? Para ser más grande. Si siendo tan pequeño e inútil, entre comillas, pudiste hacer todo esto, ¿qué no harías si fueras grande y fuerte? Ajá. O sea que... Decide dejarlo como está. No lo hace más grande. ¡Qué vuelta de tuerca! La moraleja parece obvia, la astucia vence a la fuerza, o el tamaño no importa. Esa es la lectura, digamos, más inmediata, sí. Pero la reflexión del mono también te deja pensando otras cosas, ¿no? ¿Es solo un elogio a la inteligencia? ¿O quizás una manera de decir mejor que todo siga como está? ¿Una especie de freno a la ambición del pequeño? Claro, como cuestionando esa idea de que ser grande es necesariamente mejor. Exacto. Tiene como un sabor un poco agridulce, ¿no? Diferente a las fábulas más clásicas que tienen una moraleja súper clara. Esta te deja pensando un poquito más. Y para terminar nuestro recorrido de hoy, viajamos a Caazapá con una leyenda, la Fuente de Bolaños. La narra María Concepción Leyes de Chávez, una autora muy recordada ya por sus libros escolares, y cuenta el origen de un manantial, el Icuá Bolaños. Esta historia tiene como distintas épocas, ¿no? Exactamente. Tiene capas temporales. Empieza por allá 1607. Fray Luis Bolaños, un franciscano, se encuentra con una situación difícil, indígenas hostiles y una sequía terrible. ¡Uf, complicado! Sí. Y entonces, según la leyenda, golpea una roca con su bastón y brota agua. Un milagro. Y con eso, bueno, se gana el respeto de los indígenas y facilita su conversión. Ese sería el origen fundacional, ligado a la fe católica. Un origen milagroso entonces. Pero ahí no termina la cosa, porque la leyenda da un salto en el tiempo. Así es, salta más de 2 siglos, hasta 1869, en plena guerra de la Triple Alianza. Una época terrible para Paraguay. ¿Y qué pasa entonces junto a la fuente? Una pareja de jóvenes se despide allí. Él se va a la guerra. Antes de separarse, beben agua del manantial, pero usando el mismo vaso. Ah, y él vuelve. Él regresa sano y salvo de la guerra. Y de ahí nace la otra parte de la leyenda. Exacto, nace la segunda capa de significado, la creencia popular. Si un hombre y una mujer beben agua de esa fuente usando el mismo vaso, el destino no los va a separar. ¡Qué bonito eso! Es fascinante ver cómo un mismo lugar, la fuente, se carga de significados tan distintos con el tiempo. Primero, un milagro religioso. Después, una creencia sobre el amor, el destino. Sí, es una muestra genial de cómo se construye la memoria colectiva y la identidad cultural. Fusiona todo, lo indígena que ya estaba ahí, el lugar natural en sí, lo colonial religioso, el milagro del fraile, y después la vivencia popular, marcada por la historia, por la guerra, por el amor. Y el agua como elemento central, ¿no? Que conecta todo. Claro, el agua como fuente de vida, pero también como símbolo que atraviesa distintas épocas y distintas formas de creer y de sentir. Bueno, estas 3 historias son apenas una muestra, ¿no? Pero ya nos dan una idea de la riqueza de este tomo 5. Vemos cómo el mito sigue vivo, cómo la fábula enseña, pero también cuestiona, y cómo la leyenda va resignificando lugares y la propia historia. Totalmente. Son una prueba vibrante de la fuerza de la oralidad guaraní y de cómo dialoga constantemente con la herencia española. Esa mezcla de lo mágico, lo cotidiano, lo histórico, lo espiritual, es como la esencia de lo que encontramos en esta colección. Y nos queda picando una idea, ¿no? Pensar en cómo estas narrativas, que están ahí entre la historia, el mito, la vida diaria, cómo siguen hoy todavía moldeando la identidad, la forma de ver el mundo, en un lugar tan singularmente bicultural como es Paraguay. Sí, es una pregunta que queda abierta para seguir explorando. ¿Cómo esas raíces profundas siguen nutriendo el presente?